Oración, Sandra diría, es un libro, el libro sin palabras, ¿verdad? El verde, la esperanza, el rojo, la sangre de Jesús, el dorado es el cielo, ¿verdad? Hasta podemos evangelizar con la corona allí. Qué mañana, qué preciosa. En diciembre me casé, fue el 1 de diciembre, en diciembre cumplo años, pero hay tanto que celebrar, principalmente como la venida de Jesús. Así que este es un mes de mucha esperanza, de mucho gozo, de mucha paz. ¿Paz por qué? ¿Por qué tiene paz? Porque Él es la paz, es el príncipe de paz. ¿Por qué gozo? ¿Por qué gozo? Si ustedes leen Lucas, ustedes van a ver cómo hay tanto regocijo en el capítulo 1 y el capítulo 2 de Lucas. De hecho, el mismo ángel, nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Por qué esperanza? ¿Por qué esperanza? Porque viene otra vez. Porque Él viene otra vez. A veces platico con las personas creyentes de muchos años y dicen, bueno, es que es la época más triste, porque acaba de fallecer mi esposo y no va a estar con nosotros. Y es cierto, hay un vacío emocional y de veras sí va a haber una tristeza, pero una tristeza con esperanza. Así que no podemos decir, ¿verdad? Porque ya casi cantamos como el mundo, la triste Navidad. Navidad es sinónimo de gozo, de paz y de esperanza. Y por eso es que nosotros la celebramos. Porque Jesús, el Salvador, vino al mundo, se encarnó a salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Esto es Navidad. Él vino al mundo. Por lo tanto, nuestro enfoque debe ser exaltarlo a Él y poder decir como María, mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi salvación, mi Salvador. Estaba leyendo tantos versículos en el capítulo 1, en el capítulo 2, acerca del gozo, del regocijo que estaba pasando en esos primeros hermanos ahí que celebraron la Navidad. Y cuando llegué al final de Lucas, pude ver esta escena. Si ustedes me acompañan al último capítulo de Lucas, el versículo 52, o sea, el capítulo 24, verso 52, dice, ellos, hablando de los apóstoles, voy a regresar al 51 mejor, aconteció que mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de adorarle, regresaron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando a Dios. La escena no termina aquí, la historia no termina acá. Pero vean Lucas cómo está hablando del gozo, habla de la esperanza, y eso es lo que nosotros también tenemos que recordar. Exaltemos al Rey con gozo, exaltemos al Rey con esperanza, porque Él es el centro de nuestra adoración. Hacemos énfasis siempre en todos los personajes que están en el entorno, que el mundo lo pone como el personaje principal, sea santa o quien sea. Pero nosotros en Navidad, por eso celebramos al Rey y lo exaltamos. Y ese debe ser nuestro gran enfoque. A Él se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Él es el soberano, para que en el nombre del Señor sea doblada toda rodilla. Él no está en el pesebre, Él está sentado en el trono. Y por eso esta fiesta es muy especial y la vamos a enfocar en adorar al Mesías, al que vino a nacer, a morir, a ascender y está en su trono. Esta serie, pasamos a una serie de personajes.
Es muy importante porque vamos a aprender a imitar la fe de ellos. Estos personajes rodean el entorno del nacimiento de Jesús. Pero vamos a ver el enfoque, la fe, la madurez, la disponibilidad para ajustarse al plan de Dios para sus vidas. Y cómo fueron instrumentos fieles para que Dios cumpliera sus propósitos a través de ellos. No exaltamos a María ni a ninguno de los personajes que vamos a estar estudiando en la serie. Exaltamos al Señor. Lo que sí aprendemos es de la fe, de la madurez, de la entrega, de la disponibilidad, del enfoque de cada uno de ellos. Ellos a través de sus vidas nos ayudan, nos animan a enfocarnos en Dios y en su propósito, con sus palabras. Si estos personajes tuvieran Instagram en esa época, ¿qué pondrían allí? Palabras que edificarían, palabras de ánimo, palabras de esperanza, no digamos en su Facebook. Vidas ejemplares, vidas que vivieron en el temor de Dios. Y hoy vamos a ver a esta jovencita de entre 15 y 17 años, una mujer ejemplar, María. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? El Señor la halló. La buscó y la encontró para ser un instrumento de Él. Demostró que era una joven de fe, con madurez, creyente en Dios. Y vamos a ver entonces cómo ella también experimenta ese gozo y esa paz a raíz de esa conversión en su vida. María, ¿verdad? Mi abuelo, por parte de papá, se llama José y por parte de mamá se llama María, de ambos lados. Mi abuela María y mi abuelo José, por parte de mamá, y por parte de papá es José y también María. Casi me ponen Jesús, ¿verdad? Porque son nombres que resaltan, ¿verdad? Y en la Biblia resaltan ¿para qué? Para enseñarnos cómo vivieron. Cómo esta jovencita se guarda pura hasta el matrimonio. Solo eso. Por eso le llaman la Virgen María, ¿verdad? Las señoritas y los jóvenes cristianos deben hacer lo mismo. Cuando yo veo señoritas de 15 años, de 14, deben pensar en eso, en María como un ejemplo. Pueden ponerse de pie ahí donde están las señoritas entre 14, 15, 16. Bueno, ahí hay, pero no se quieren poner de pie. Pero para tener una idea más o menos de cómo era en su juventud, una mujer tan entregada a Dios. Hoy clasificamos a los jóvenes, ¿verdad? Unos dicen, es que yo soy baby boomer, ¿verdad? Otros, es que yo soy millennials, y es que yo soy aquí, ¿verdad? Y hay características de cada etapa, de cada década, de cada grupo. Pero cuando pensamos en María, podemos decir, esa señorita es ejemplar. Esa señorita se guarda pura para el Señor. Esa señorita guarda ese estándar para honrar al Señor. Llamada dichosa, bienaventurada. Nosotros en nuestra cultura encontramos un montón de títulos que contrastan con el carácter de María. La reina del cielo, la patrona, la inmaculada, sin pecado original, reina, señora, madre del rey, madre de los ángeles, reina del cielo, reina de la tierra, esperanza de la iglesia, esperanza de la humanidad, esperanza del rey, de los ángeles. Hay como 200 títulos. Yo creo que María diría, si estuviera hoy aquí, diría, pero ¿qué hicieron con mi vida?
vean, lean Lucas y vean el carácter, mi carácter, vean mi entrega, vean mi posición. Soy la sierva del Señor. Vamos a Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Hablando el ángel, desde el 35 solo para tomar el contexto. El ángel le dijo en el verso 35 de capítulo 1, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo niño que nacerá será llamado Hijo del Altísimo. Y aquí tu parienta Elizabeth, tu prima o tu tía, en su vejez también ha concebido un hijo. Y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque ninguna cosa será imposible para Dios. Le está hablando de su prima, de su tía, del milagro que viene, del milagro que también va a experimentar ella. Y ella entonces, María, en el verso 38, expresa estas palabras. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Qué respuesta, qué reacción, qué palabras que nos muestran, como estudiamos un poquito la semana pasada, su disponibilidad al plan y la voluntad de Dios. Su disponibilidad. Marco nos predicaba y nos hablaba de la importancia de estar como siervos disponibles. Y leyó este versículo también. Siervos dispuestos. Así que resumimos 2 palabras. Sierva y hágase conforme a la voluntad de Dios o conforme a la palabra. 2 palabras que encajan con la soberanía, plan, propósito, perspectiva de Dios. La vida, dice en otras palabras María, no se trata de mí, yo soy la sierva del Señor. Hoy podríamos decir esto mismo en otras palabras, es más de Dios, menos de mí. O como dijo Juan, es necesario que Él crezca y yo mengüe. En esta tierra, todo lo que tiene que ver con nosotros como hijos de Dios es menos de nosotros y más de Dios. Más perspectiva de Dios y no la nuestra. Porque nosotros pensamos diferente a lo que piensa Dios. Los planes nuestros son diferentes a los de Dios. Por lo tanto, esta expresión, este verso, tiene que ver con disponibilidad, con sumisión, rendición a la voluntad de Dios, con humildad. Es muy importante que aprendamos, porque se nos habla mucho de tus sueños, de tus planes, de tus metas, de la autorrealización, de esto. Y pareciera que la vida se trata de nosotros. Que todo lo que veamos hacia el futuro tiene que ver con nosotros. Y no es así. Tiene que ver con el plan de Dios. Por eso ella dice, hágase conmigo conforme a tu palabra. He aquí la sierva del Señor. Pero nosotros nos enfocamos tanto en nuestra vida, en nuestros planes. Y casi solo vamos con el Señor para que firme, para que autorice. Pero se nos olvida que Él tiene un plan y un propósito para nuestras vidas. Recuerden que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Como le dice también a Jeremías, hablando de su plan y de su proyecto para que él sea un profeta a las naciones, antes. Vamos a ver aquí Jeremías capítulo 1. Miren que desde el verso 4 en adelante, Isaías, Jeremías, hablando con la voluntad de Dios,
y con ese plan que Él tiene para nosotros. Jeremías capítulo 1, verso 4, Jeremías 1, 4. Y vino a mí la palabra del Señor diciendo: antes que yo te formara en el seno materno, te conocí, y antes que nacieras, te consagré y te puse por profeta a las naciones. Al igual que María, vemos las profecías y la Virgen va a concebir, pero son años antes, décadas antes, al igual con tu vida. Dios tiene un plan, tiene un propósito, y todos esta mañana deberíamos conectarnos con ese verso. He aquí los siervos del Señor. ¿Cuál es el plan para nosotros? Entonces, ¿qué hacer con lo inexplicable? Porque María dice: estoy dispuesta. No entiendo tal vez todo lo que está pasando, es inexplicable. ¿Cómo voy a quedar embarazada por obra del Espíritu Santo? El lenguaje común, por lo que a veces no le decimos al Señor, como lo dice Lucas 1:38, es que no comprendo. ¿No le pasa eso? Es que no entiendo. Es que no sé qué está pasando. Al contrario, como ella, deberíamos de decir: bueno, la verdad es que no entiendo todo lo que está pasando, pero Él tiene la razón. Él es el soberano. Y así está pensando María. Lo que me toca a mí es ser su sierva y conformarme a su plan. Pero a veces estamos dándole vuelta al asunto. Es que, ¿por qué me pasa a mí? No entiendo, no comprendo. ¿Acaso Él no es el soberano? Esos planes de Dios, como los tenía para María y los tiene para nosotros, implican cambios. Pero al final esos cambios son para bien, como hemos recordado ese verso de Romanos 8:28. A los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. ¿Y cuál es el bien en el verso 29? Conformarnos al carácter de su Hijo. Es que mi vida va a cambiar, decimos. María pudo haber dicho: mejor no, porque mi vida va a cambiar. Pero si de eso se trata, como dice Pablo en 2 de Corintios, que para esto vino Cristo a morir, para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió por ellos. Entonces, cuando nos conectamos con el plan de Dios, debemos recordar esto. Si soy cristiano, la Biblia me dice: ya no vivas para ti, sino para el plan y el propósito de Dios. Y tenemos entonces que pasar de la comodidad al servicio, del egoísmo a la negación, de la perspectiva humana a la perspectiva de Dios. Y eso tiene que ver con un corazón dispuesto. Hágase, Señor, tu voluntad, como lo dice Jesús también en Getsemaní. Pero ¿qué decimos nosotros? Hágase, Señor, mi voluntad. Eso aprendemos de María, su disponibilidad al plan y propósito de Dios. Y el otro elemento tiene que ver con su enfoque de vida. Y regresemos a Lucas otra vez, porque ahí estamos en Lucas viendo, no me voy a mover mucho de aquí de Lucas. Voy a leer todo el pasaje para luego ir resumiendo los enfoques que tengo aquí. Es del verso 38. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. En esos días María se levantó y fue apresuradamente a la región montañosa, a una ciudad de Judá, y entró en la casa de Zacarías y saludó a Elisabet. Y aconteció que cuando Elisabet oyó el saludo de María, la criaturita, aquí, ¿verdad? La criatura saltó de su vientre, y Elisabet fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz y dijo:
bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué me ha concedido esto a mí el Señor, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque aquí apenas la voz de tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de gozo en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó que tendrá cumplimiento lo que le fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo: mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. 46 y 47. El enfoque en su vida. Mencionábamos entonces que algunos piensan esto va a ser un mes difícil, pero eso depende del enfoque. Y ella dice: mi alma engrandece al Señor, lo que llamamos Magnificat. Ella está conectándose con eso. ¿Te has preguntado entonces para qué te creó el Señor? Si María dice eso en el enfoque, mi alma engrandece al Señor, ¿te has preguntado? ¿Te has preguntado por qué en Efesios hay 3 versículos que dicen que fuimos creados para la alabanza de la gloria de su gracia? ¿O te has preguntado también por qué está Apocalipsis 5 cuando se nos habla de que lo que vamos a hacer en la eternidad es exaltar al Señor, glorificar al Señor, engrandecer al Señor? ¿Por qué esperar hasta Apocalipsis? Cuando ya en este mes, ya en nuestra vida, ya en nuestros años podemos exaltarle. Pablo también decía, hablando de ese enfoque en la vida como María: mi ardiente anhelo y mi esperanza es que en nada seré avergonzado, sino que con toda libertad, ya sea que yo viva o muera, ahora o como siempre, Cristo sea exaltado en mi cuerpo. Ese es el enfoque. Cristo sea exaltado en mi vida. Cristo sea engrandecido. Y no solo con las palabras, como lo expresa María, sino con los hechos a los que ella llega también. ¿Cuál es tu anhelo más grande entonces en esta tierra, en este mes, en estos días? ¿Cuál es tu anhelo más grande? Si es engrandecer al Señor, wow, eso es para un wow. Voy a honrar a Dios con todo. Así que ella es un ejemplo de estas palabras. Y está conectado, miren estos versos, porque dice: mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Ella está consciente de la necesidad de ser redimida también. Ella no es corredentora, ella no es salvadora, ella necesita la salvación. Así que el Mesías va a morir también por ella. Y lo que trae a ella es gozo. Por eso decía al principio: gozo, paz y esperanza. Gozo, ¿por qué? Porque ha sido salva, ha sido perdonada. Otro elemento más. Estoy tocando solo versos de todo el resumen, pero ¿qué tal el 37 y el 45? Dice: he aquí tu pariente. Regresemos un poco, ¿verdad? Vamos a ver, 1:37. Porque ninguna cosa será imposible para Dios. María está escuchando eso y está mostrando fe. Porque en el verso 38 dice: María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Entonces lo que vemos es que María cree también lo que se le está diciendo. Y por eso se le dice: bienaventurada la que creyó, en el verso 48, que tendrá cumplimiento lo que le fue dicho de parte del Señor. Verso 38. Vemos la fe entonces. Una fe que cree en lo imposible, como dice el 1:37. Esta es una teóloga que estudia el Antiguo Testamento, pero ella cree en las promesas de Dios y sabe que lo que Dios ha dicho se va a cumplir. Por eso este verso del 38 es
están 45, perdón, 1:45. Bienaventurada la que creyó que tendrá cumplimiento lo que le fue dicho de parte del Señor. Esta mujer tiene un corazón receptivo a la palabra de Dios. No solo la conoce, la guarda en su corazón y la cree. Ella dedicó tiempo a conocer las Escrituras y por eso es que toda esa experiencia de conocer a Dios le lleva a tener una vida de fe. No solo está disponible para con el Señor, sino que cree y confía en el Señor. Otro elemento más. ¿Cómo es tu vida con el Señor? ¿Andas por fe o por vista? ¿Crees en lo imposible? ¿Cómo fortaleces tu fe? ¿Confías en las promesas de Dios para ti? ¿Qué es lo primero que tú haces cuando te levantas? Hablando de cómo fortalecer nuestra fe. Lees la palabra de Dios y dices: lo que está aquí es cierto, es una promesa para mí, es una promesa para el pueblo de Dios. Pero hay algo más todavía en María. Vemos las razones para engrandecer al Señor. Verso 48 en adelante. Porque ha mirado la humilde condición de esta su sierva. Pues he aquí, desde ahora en adelante, todas las generaciones me tendrán por bienaventurada. Porque grandes cosas me ha hecho el poderoso y santo es su nombre. Y de generación en generación es su misericordia para con los que le temen. Ha hecho proezas con su brazo, ha esparcido a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. He aquí a los poderosos y sus tronos, ha quitado a los poderosos de sus tronos y ha exaltado a los humildes. A los hambrientos ha colmado de bienes y ha despedido a los ricos con las manos vacías. Ha ayudado a Israel su siervo para recuerdo de su misericordia. María sabe cómo es el Señor, cómo es el carácter, por eso lo exalta, pero lo exalta por su gracia, lo exalta por su poder como soberano, por la misericordia que Él tiene. Y eso es bien importante, porque no basta con decir yo exalto al Señor. Bueno, sí, pero ¿por qué estás enfocado? ¿Por qué lo exaltas? Enfocando a ella en el carácter. Él es misericordioso. Él es poderoso, Él está velando por los necesitados. Este es un resumen de los versos 48 en adelante. Ella lo que está diciendo es: su gracia es suficiente, su poder no tiene límites, su misericordia es para siempre. Ella está exaltando. ¿Cuántos de nosotros hoy podemos decir eso? Yo exalto al Señor. Yo exalto al Señor porque su gracia es suficiente. Y no importa qué época del año pueda estar viviendo, su gracia es suficiente. Su poder no tiene límites. Él hace lo que quiere con los poderosos. Y su misericordia es para siempre. Haciendo este resumen de María, vemos entonces la fe, su enfoque, su disponibilidad al plan de Dios, ese deseo ardiente de exaltarlo. Pero la pregunta es: ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Estamos nosotros tomando esa vida como un ejemplo de sumisión al plan de Dios? ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo hoy que hagas? Puedes decir hoy: hágase con tu siervo o sierva conforme a tu palabra. Estaba leyendo una frase que explicaba que era procrastinar y era dejar para mañana, pero en el latín hay otra frase que es, no recuerdo cómo se define, pero es dejar para pasado. Hemos estado estudiando en el mes anterior acerca del servicio. Nos hemos motivado a eso. Pero la pregunta hoy es: lo que te está pidiendo el Señor que hagas,
¿Cuándo lo vas a hacer? ¿Qué haces cuando Dios te pide algo? ¿Cuál es tu respuesta? ¿Le dices como María, he aquí el siervo, he aquí la sierva, lo voy a hacer? No lo entiendo todo, no lo comprendo todo, es inexplicable. ¿Por qué me estás pidiendo esto? ¿Qué es lo que las personas ven en ti como creyente? Porque está el ejemplo de María, pero María pues ya no está con nosotros, pero estás tú. ¿Hay una actitud de servicio? ¿Tienes una fe viva como la de ella? Si Dios lo ha dicho, va a pasar así. ¿Cómo estás con humildad ver su soberbia? Preguntas que nos hacen pensar. ¿Tu vida glorifica al Señor? ¿Eres un modelo de obediencia para tus hijos en casa? ¿Hay devoción, entrega al Señor? ¿Hay obediencia? Porque van a venir ajustes en la vida de María. A un Simeón le dice, una espada va a atravesar tu corazón. Hablando de lo que va a acontecer con su hijo más adelante. ¿Hay fe? El ejemplo de María, visto a la luz de las Escrituras, es admirable y nos enseña a nosotros a hacer lo mismo. A estar disponibles, pero hoy, a creerle a Dios, a exaltar al Señor. Porque la vida no se trata de mí, se trata de su plan, al cual yo me incorporo como su siervo para honrarle desde aquí, desde ahora y para siempre. Puestos de pie, vamos a orar. Después de orar, vamos a pasar a la mesa de la comunión. Pero piensa por un momento. No ha venido un ángel a darte una noticia, pero sí de una u otra forma Dios te ha hecho ver qué debes hacer, cómo enfocarte. Y dile, Señor, gracias, porque Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Debemos empezar con eso, orando allí donde estás. Necesito la salvación que trajo el Mesías. Mi alma se regocija en Dios, mi Salvador. Empezamos con eso porque nadie puede salvarte aparte de Jesús. Solo el sacrificio en esa cruz. No es por ser bueno, por tener una religión, por ser moralista. Solo Jesús salva. Pero dile también esta mañana, Señor, yo quiero servirte. He escuchado todo un mes sobre servir con diligencia, con amor, con generosidad, pero sigo igual y te pido perdón. Quiero servirte. Heme aquí, envíame a mí. Quiero, Señor, hablar palabras como María, que edifican, que traen fe y esperanza. Palabras como grandes cosas me ha hecho el Todopoderoso. Santo es su nombre. Aquí estamos, Señor, para llevar esas palabras al Instagram, a las plataformas, para que el mundo conozca de Cristo. Y aquí estamos, Señor, para mostrar ante los demás como un testimonio fiel, una vida de madurez y de obediencia y de fe, Padre. A veces flaqueo, pero Señor, ayúdame a mi incredulidad para caminar por fe, creyendo que todo lo que tú me pides que yo haga es posible, porque lo que para los hombres es imposible, es posible para Dios. Porque para Dios no hay nada imposible.
Mi vida, Señor, de cristiano no es una vida de derrota, de tristeza, de incertidumbre. Es una vida de victoria, porque creo en el Dios, mi Salvador, al cual exalto, al cual sirvo, al cual es poderoso, y Él va a cumplir todo lo que quiera conforme a su poder, conforme al Espíritu Santo también, que me da poder a mí para avanzar. Aquí estoy, Señor, dispuesto. No para procrastinar, no para pasado mañana, dispuesto hoy a rendir mi vida, porque hoy hemos aprendido, Padre, la importancia de rendir nuestro corazón a tu voluntad, porque la vida no se trata de mí, la vida se trata de un plan perfecto que Dios tiene para salvar al mundo, usando a su Hijo, mandando a su Hijo e involucrándome a mí como testigo. Esta Navidad queremos aprovecharla para eso, para hablar del Mesías, hablar de la esperanza que hay en nosotros, del gozo que hay en nosotros, de la paz que hay en nosotros, porque Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Y a ti sea la honra, a ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor.